jugar Cantabria contra La Rioja. Número 1 de Cantabria. García Juné. Número 2. Berraondo María Carmen. Número 3. Alvear Noa. Número 4. Acosta Daniela. Número 5. González Miriam. Número 6. Riestra Inés. Número 7. González Carla. Número 8. Bear Hanna. Número 9. Mondragón Aitana. Número 10. Rodríguez Carmen. Como entrenador, Jauregui Alfonso. La Rioja. Número 9. Olivan Amaya. Número 13. Del Valle Andrea. Número 14. Cadraut Ahlem. Número 22. Acevedo Yosune. Número 23. Rada Nerea. Número 33. Pérez Sofía. Número 36. Echeverría Yonga. Número 44. Aragón Lía. Número 45. Ortiz Anarra. Número 46. Alonso Lucía Estrella. 50. Blanco Leticia. Como entrenadora, Salcedo Natalia. Está atacando Cantabria. Entra Lapeto, tiene el balón, lanza y gol. 2 puntos más para Cantabria. Ahora toca La Rioja. Tiene Lapeto, lanza y 2 puntos para La Rioja. Toca La Rioja y gol.
partido, ataca Cantabria, 2 puntos de la Pete. Ataca La Rioja, está la Pete jugando. Y 2 puntos en 360. Para darle las 50 de La Rioja, 360 y gol. Quedan 3 minutos y gol de Cantabria, 360. Ataca La Rioja y le mandan fuera para arriba. Dos puntos de La Rioja, 2 de Cantabria. Aquí en La Rioja, 60 y a ver la primera. De Cantabria. Coge la portera de La Rioja. Saca La Rioja. Ataca. Ataca.
En unos minutos vamos a empezar el partido de Murcia contra Extremadura. En la selección de Murcia, de número 5 Inés Saez, número 7 Carmen Toledo, número 15 María Bellido, número 16 Ángela Serrano, número 17 Gabriela Moscat, número 27 Juana María Capel, número 30 Isabel Sanfrutos, número 31 Paula Segado, número 33 Mónica Pérez, número 34 Ana Inés González, número 54 Laura Yepes, número 55 Inés Gabaldón. El entrenador Aarón Álvarez, el light entrenador Elizabeth Ríos, el oficial María Isabel Fernández, el fisioterapeuta Carolina Blanquez, el segundo fisioterapeuta Pedro Robles Moreno. Por parte del equipo de Extremadura, de número 1 Isabel Romero, número 2 Sandra Marrollo, número 3 Marina Piriz, número 4 María Piña, número 5 Natalia Parada, número 7 Bárbara Mateo, número 8 Lluvia Rey, número 14 Arancha Núñez, número 15 María Trinidad Rasero, número 17 Elena León, número 18 Manuela Cangas. Y ya estamos con el partido. 360 al número 17, 2 puntitos para la selección murciana. Tienen posesión del balón la selección extremeña, hasta el lateral izquierdo, 360, gol del número 3 más 2 puntitos para la selección extremeña. Ataca Murcia por el derecho, 360 y 2 puntos del número 16 para Murcia. Buscan el fly, 360 y el colegiado pita pisando. El turno de la selección murciana. Ataca por el centro, por el izquierdo. Gol del PT, 2 puntos del número 15. Falta en ataque el número 18. Atacan las chicas de Murcia desde el 360 y pitan pisando. Y penalti. Lo tirará la número 5. Gol. 2 puntos para la selección murciana. Ataca el 360. Consigue parar ese 360 la número 34 de la selección murciana. Murcia 360, 2 puntos de la número 31. Atacan las chicas extremeñas. Tira la peto y consigue parar ese tiro de la número 34 de la selección murciana. 360, parada de la número 7 de Extremadura.
peto, la número 4 tira desde el lateral derecho y consigue marcar esos 2 puntos para su equipo. La número 4, María Piña. La número 5 de Murcia tira y parada. Segundo intento, la número 31 y 2 puntos para Murcia. Busca el 360, quita pasos. La número 16 la número 5, la número 16 para 5, 360, pisando. Tira de portería a portería y consigue parar ese gran tiro. La número 34. Quitan pasos. .360, 2 puntos para Extremadura. .360, pisando. La número 8 y tira la peto, 2 puntos para Extremadura. La número 14. Arantxa Núñez, la número 14, la peto de Extremadura. Para el juego, el árbitro, un golpe franco. Pasa la número 15, la peto, se desvía fuera el balón. Tiene la bola en su mano Extremadura. Buscando el empate. 2 puntos de Extremadura. 360. La número 16, 360. Parada de la número 7 de Extremadura. De Bárbara Mateo. La 7 consigue hacer que no cruce ese balón que va para su compañera Extremadura. Y así es como consigue Murcia 2 puntos con ese 360 de la número 5. La número 7, 360, fuera. Un fly de 2 puntitos para Murcia, la número 31. .360, pisando. .360, número 17, otra parada la número 7 de Bárbara Mateo. .360, número 10 de Murcia, otra parada. Pitan falta en ataque.
Se acaba el primer set. 360. Gol. .360 el número 2. Fuera. Al palo. Busca el 360. Gol. Estamos teniendo problemas con la transmisión. Balón para la Extremadura. Se la pasa la 8, 360. Parada de la portera de Murcia. El contraataque Murcia al 16. Fuera. Se acaba el primer set. Un descansito y seguimos con el segundo. A punto de empezar el segundo set y balón al aire. Balón para Murcia. Tiro de la peto de Murcia al número 54. Balón para la Extremadura. Lateral derecho 360. Parada de la portada número 55 de la selección murciana. Balón y fly de Murcia, la número 33. Contraataque preciso de Extremadura. 360 y gol. Busca Extremadura y fuera. Balón para Murcia. La 54 la peto y 2 puntos para Murcia.
pita falta notable. Busca Murcia. 360 y parada de la portera extremeña. Falta en ataque de la número 8. Pero pita penalti porque está defendiendo dentro. Tirar el penalti la número 8. 2 puntos para Extremadura. La número 16 busca la 15. 360 fallido. La número 54 intenta el tiro y pitan penalti después de tener un jugador en el suelo. El penalti lo traerá la número 16. Dos puntos para Murcia, número 16. La número 2, 360 y gol de la número 3. Al palo. La número 8 busca la 2, 360. Penalti. Lo tirará la número 8. Dos puntos para la selección extremeña. Número 6, 360 y parada de la número 7 de Extremadura. Una lucha por el balón. Consigue el balón de Extremadura. Tira la peto, la número 4. 2 puntos para Extremadura. Buscan la peto 17. Gol de la peto de Murcia. La número 2, 360 y gol. 2 puntos para Extremadura. .360 y penalti a favor de Murcia. Gol, 2 puntos para Murcia por parte de la número 16. La número 16. Balón para la 7, para la 8, para la 2, 360 y parada de la número 5, 55, perdón. Balón para la 7, intenta el fly, pero no consiguen pasar por esa barrera extremeña. Y aún por encima de la portera consigue meter de portería a portería. No le da tiempo a hacer veto. Es muy difícil conseguir cuadrar eso y sin tener una expulsión. Número 5, 15, 362 puntos.
saca la selección extremeña. Jugador número 14, 2 puntos de la 14, la Peto. Balón de Murcia. Yo creo que ahí la de 6 debería haber entrado. Fly. Se ha desviado el fly. Saca la selección extremeña. Los aficionados piden repetir. Hay unas cuantas quejas. Debido a sanciones, tenemos que perder partidos tan interesantes como estos. En la pista central están bailando, cantando. Saca Extremadura, entre quejas del público. La número 8, la número 7, la número 2, 360 pasos. Otra vez tenemos problemas con la retransmisión. La número 6, 360 y gol. 2 puntos para el número 6. 360 fuera. Se desvía el balón de las extremeñas. La número 7, la número 6, fly. 2 puntos para Murcia de la número 6. La número 7 para la número 8 para 2, 360. Gol, 2 puntos para Extremadura de nuevo. Lo consiguen para esa número 2, 360. Una jugadora excepcional, como todas las que estamos viendo en este campeonato. Tenemos problemas con el resultado. Intentaremos actualizarlo en el mínimo tiempo posible. Saca Murcia. Intentan el fly. Pita tiempo el árbitro. Y expulsión por agarrar. Roja. Y penalti para la número 6. Hubo una roja, no sabemos muy bien quién fue. 2 puntos para Murcia, la número 31. Se prepara para hacer penalti. Y lo tiró por dentro de la red, quitando las telarañas. La número 8, 360 y golazo.
Mosca del número 16, la número 54, tira de peto. 2 puntos para Murcia de la número 54. 360 pasos. Tirada en el 6, la 7, la 5. Para las 17. Para el 6. Tira un punto. Busca el 60. Para la número 55. Tiran de un punto la número 33. La número 14, la peto, 2 puntos. Se desvía fuera el balón. Se va fuera. Y gana la selección murciana. 2 sets, 2 de 2. No pasa nada para las chicas de Extremadura porque llegar a este campeonato ya es un merecido premio. A ver el siguiente partido, ¿qué tal? Ahora a disfrutar de la fiesta.
Bienvenidos al partido de Cantabria contra Galicia. Por parte de la selección cántabra tenemos de número 1 a Keila Fernández, de número 2 a Sofía Fajar, de número 3 a Estela Rebaque, número 4 Claudia Noriega, número 5 Derlis García, número 6 Irati Arregui, número 7 Sofía Pronoza, número 8 Carla Perales, número 9 Inés Gómez, número 10 Miriam Lavin. El primer oficial Marcos Prieto, el entrenador Marcos Prieto, el segundo oficial Sergio Adrián, el tercer oficial Aitana Antón y el último oficial Cristina Sánchez, perdón, tengo hipo. Por parte de la selección gallega tenemos de número 2 Uxía Crespo, número 3 Iria López, número 4 Gabriela Martins, número 5 Candela Martínez, número 6 Goretti Carballal, número 7 Ana Prol, número 8 Janet Rodríguez, número 9 Lía Salvado, número 28 Iris Santana, número 29 Sara Limes, el entrenador Yago González Fernández y el oficial Montserrat. El partido comienza. Ya metió un gol de 360 la selección cántabra. Intenta meterse Galicia escabulléndose, 360 y fuera. Dos goles para la selección cántabra. Busca el número 3, la número 4, falta en ataque. La número 8 de Cantabria se la pasaron 9 a 6, 360, parada de la número 7 de Galicia. Echan 2 minutos a la número 2 por echarla para abajo. Penalti, 2 puntos para la selección cántabra. Ahora es el turno de Galicia, estamos teniendo problemas con la retransmisión. 62 puntos para Galicia. Galicia las anfitriona de este campeonato de España 2022. 2 puntos para Cantabria. 3-60. Balón para Galicia. Balón la número 4, 360. Gol. La número 2, 29, 360. Gol de la número 29. No. Echan a la número 28. .360 número 7 y parada de la portera de Galicia, la número 7. La 360. Gol, 2 puntos para Galicia.
la 8, 360 y gol de Cantabria. Un partido muy igualado y apenas acaba de empezar. 360 a la 5, gol. Gol de Candela Martínez. Gran jugadora en este torneo. El número 3 busca el 360 y gol. Balón para 360 y parada de la portera de Galicia, la número 7. José. Balón para Cantabria. Consigue robarle el balón la número 2 de Galicia. Balón para Candela. No tira. Se desvía un poco el balón. Ali Salvado. La 7 intentó buscar el 60, pero la defensa llega y la consiguió parar. Escrituras galaicas, 360 y parada. Otra al poste, a la tercera. Uy, se le escapó por los pelos, pero hizo dos paradas magníficas la portera de Galicia. 365 de Candela. La selección consigue bloquearle la 3, segundo intento. Se desvía afuera, pero golpe franco. Balón en manos de las cántabras. Pasa para la número 10, 360. Fuera. Ánimo, gallegas. Balón para Candela Gabriela. Candela Gabriel. Candela 360. Se desvía el balón por esos fuertes pies de la portera Candela, la número 4. Sacan las cántabras debido a que se fue fuera el balón. Partido igualado, 12-12. Se muestra en el marcador digital. ...360 y... Otra expulsión al número 29. A la número 29. La número 3. Balón para las galaicas.
360. Intenta robar el balón. Iris lo intenta robar, no es capaz. 360 las cántabras. 2 puntos para las cántabras. Tan solo 2 minutos quedan para acabar el primer set. La número 5, Candela 360. Golazo de Candela Martínez. La número 5, la número 4, 360. Al gol. Gol de la número 4 de Galicia. 360 las cántabras. Gol, 2 puntos para las cántabras. Pierden el balón las gallegas. Tres 60 las cántabras. 2 puntos para cántabras. La número 7. Hasta la número 4 a la número 6. Pide tiempo muerto el entrenador de Cantabria. Quedan poco tiempo para que se acabe el primer set, pero entraremos al segundo set con más garra. Vale. Escuchamos el grito de nuestras guerreras. Apenas 30 segundos de partido. Ah, no, perdón, 10 segundos.
Empieza. La número 6 tira un punto de las cántabras. ¿Cómo que ganó? Pero no acabó. Sí, eso sí. Acaba ganando el primer set Cantabria. A las 11:40 en la pista 1. Era 1. Empieza el segundo set. Queda poquito para que empiece el segundo set de esas gallegas. Y se les ve un poco desanimadas. Pero no pasa nada porque un partido puede cambiar en cualquier momento. Balón para la 5. A la 4 360. Penalti. Tira el penalti la número 9. Gol. 2 puntos para Galicia. Posesión para Cantabria. Tiene el balón la número 3. Para 5, para 3. 360 y fuera. Balón para la 4. Para la 5, para la 3. 360 y 2 puntos para Galicia. Está remontando estas gallegas. Número 5, 360 y dentro. 2 puntos para Cantabria. Balón para las gallegas. Para la 5, 360 fuera. Sacan las gallegas porque se fue por la lateral. Para la 6, para la 5, 360 y Candela y gol. 2 puntos para Galicia. Balón para las cántabras. Busca el número 6. El 360. 2 puntos para Cantabria. La número 10. Saludos a Cristina.
La número 5, 360, 2 puntos para Galicia. En la pista número 1 van a jugar ahora la final infantil masculina. Gol de Cantabria, 2 puntos, 360. El número 4, 360, se va por el lateral, saca Galicia. Ocho iguales. La única ventaja es Cantabria un set por encima. Hay protestas en el entrenador cántabro. Busca la número 4. A la número 3, 360, 2 puntos para Galicia. Cantabria 5, 360, 2 puntos para Cantabria, la número 5. Gol, 2 puntos de la número 3. Una especie de defensa. 2-1. 360 de las Cantabras. Parada de la número 8, portera gallega. Tienen posesión las gallegas para el número 5, 362 puntos. Gol de Candela. Repito que se está jugando la final Andalucía-Galicia. Dos puntos de las cántabras. En 360. Una jugadora gallega se lesionó el pie, pero consiguió salir de la pista para que el partido no se parase. Balón para la 4, para la 5, para 4, 360, 2 puntos. 2 puntos de Gabriela. Quedan 3 minutos. Balón para 2. Intenta entrar. Falta en ataque. Sale frustrada la jugadora número 2 de Galicia. 360. El gol de la 5 de Cantabria. Balón para 6, para 5, 360, 2 puntos. De nuevo Candela, Candela hasta que alguien. Balón para las cántabras. Para las 6. Para las 7, para las 6. Tira la peto, 2 puntos para Cantabria. Está a punto de empezar la final infantil masculina. El número 5, 360, 2 puntos. Número 8 a la número 5, a la 10, 360. 2 puntos para Cantabria. Balón para 5, para 6. Pasos.
para 7, 360. 2 puntos para Cantabria. Posesión de las gallegas. El número 2, Tura, consigue parar la portera de Cantabria, pero manda por las nubes el balón. Balón para 6, para 5, para 6 de Galicia. El número 4, 360, parada de la portera cántabra. Que agarre. Las colegiadas expulsan al número 5 por agarre. La número 4, la número 2. Golpe franco. Balón para 2, para 4, para 5, 360. Se le escapa las manos y se va por fuera el balón. (16-20). Partido muy igualado. Vale, para 6. 2 puntos. Las 6 es la peto de Cantabria, así que vale 2 puntos. El número 6. Gol de la peto de Galicia, la número 6. Rápidamente las cántabras van al contraataque, 360. Gol. Otros 2 puntos para Cantabria. Balón para la 5, balón para la 2. Pitan falta en ataque. No pitaron los árbitros. Por lo tanto, tienen que volver a sacar. Buscan la 6. 360. Pasos. Posesión para Galicia. La número 4, la número 6, la 5. Para el lateral izquierdo. Pitan tiempo muerto. Queda poco para que se acabe este set y gana Galicia de 2. 2 arriba Galicia. 20-22. Balón para las 6, para las 5, gol. Y el balón de la portera se le va fuera. 20-24. Pitan pasivo. Pita tiempo muerto. El entrenador gallego.
8-9. Están a punto de empezar los shootouts debido a que Cantabria ganó el primer tiempo y Galicia el segundo set. Veamos qué pasa, quién ganará. El primer shootout lo empieza Cantabria, el número 6, 360, el gol de Cantabria. 2 puntos de Cantabria. Es el turno de Galicia, la número 3. Avanza, avanza, avanza. Balón. 360. Gol. Otro 2-2. El turno de Cantabria, balón para la 8. Para 8 el 360. Gol. Otros 2 puntitos para Cantabria, el número 8. El turno de las Gallas, la número 5. Turno de Candela. Corre la 5, Gallega. 360. Se les escapa las manos y no consigue meter ese 360. Turno de las Cantabras, la número 5. La 3 de pasadora. Balón para la 5, 360. Al palo. Se desilusiona la número 5 por callar ese penalti, pero no te preocupes que ya es un premio llegar a este campeonato. El turno de Galicia, la número 6. Y tira la portera. Puede que no haya sido la mejor decisión en ese momento. Le toca las Cántabras. De portera la número 8 de Galicia. Y la número 3 de tiradora. Y la número 6 de pasadora. Es su turno. 3-2, 360. Gol de las Cántabras. Y esto ya se acaba. A ver si lo meten. Aunque lo metan ya no se puede hacer nada. Venga Gabriela. 360. ¡Gol!
Puede pararlo la número 7. Tira la número 2. Balón para la 2. Se le escapa. También se desilusiona. No está todo perdido. No está todo perdido. Aún quedan jugadoras. Tiene que meterlo la número 2. Pueden hacerlo. Un 360, un fly, un tiro de portería. Tú puedes que no se te caiga el 360. ¡Gol! Gol de la número 2. Muerte súbita. Han quedado empates 6-6. La muerte súbita. Son shotouts. Pero el primero que falle ya pierde. A ver si los jugadores consiguen encajar todos los golpes. Están bastante nerviosas las jugadoras gallegas, que no se les escapen. 360 fuera. Gana Cantabria. Ahora esperemos si mete Cantabria, gana. Los jugadores se ponen tristes, pero no pasa nada. Puede parar la número 7. No pasa nada. Sacan el partido. Gana Cantabria. No pasa nada, chicas, ya es un logro llegar hasta aquí. Ahora vayan a ver el directo de la pista central, la final de las gallegas.
bienvenidos al partido de Navarra contra Canarias. Por parte del equipo Navarra está el número 13 Martín Arrese, número 27 Irati Arregui, número 28 Yune Senosian, número 35 Carla Arbizu, número 36 Sansane García, número 37 Aitana Pascual, número 40 Mara Galán, número 41 Irati Beperet, número 42 Amaya Senosian, número 43 Ainhoa Ramírez, el entrenador Diego Robles, el primer oficial Alciber Yunguitú y el segundo oficial Francisco Ezequiel Rosete, el fisioterapeuta Leticia Arbizu, la fisioterapeuta Marina Nogues. Por parte del equipo canario está del número 30 Ainhoa Leitón, número 31 Ángela Yanire Torres, número 33 Nayara Fajardo, número 41 Ainhoa García, número 42 Nayara Pereira, número 43 Susana Martín, número 45 Carla Hernández, número 46 Claudia Hernández, número 47 Yarisa González, número 48 Laura Henrich, entrenador Kenia Hernández, entre el segundo entrenador Cuiman Armide, el tercer entrenador Lourdes Vidal, el oficial Fautismo Tacoronte. El partido empezó hace 4 minutos. La número 40 tira pero se ve parada por la número 47, la portera. La portera de Canarias. 360 parada de la 42, la portera de Navarra. Vuelta al partido, la número 40 Flan y al portero, la número 47. En 360, gol, 2 puntos para Canarias. A la número 36, 360, gol, 2 puntos para Navarra. Pide tiempo muerto la entrenadora de Canarias. Balón para las Canarias. Y tirada a peto y parada el número 42 de Navarra. La número 13, la 43, 360. Gol, 2 puntos para Navarra.
Atacan las Canarias. Tira la Beto, 2 puntos para Canarias. $3.60 fuera. Balón para las Canarias. Tirada Beto, 2 puntos para Canarias. Balón de Navarra. 3.60. Penalti para la número 48. Tirará el penalti la número 28. Y de portero hasta el número 47. Se están preparando los colegiados. Pita. 2 puntos para Navarra. Balón para la portera Navarra. Tira. 2 puntos para Navarra de portería a portería. $3.60 a las Canarias, fuera. Parada de la portera. Parada de la portera número 42. Al poste. Balón para los canarios. $3.62 goles para Canarias. El 3.60 y parada de la número 47 de Canarias. $3.60 de las Canarias, 2 puntos. Balón para Navarra. El fly por los pelos. Balón para 31, 3.60. Fuera. Parada del número 42. Balón para Navarra. 3.60. Gol. 2 puntos para Navarra. Parada de las Canarias. Tirará el penalti el número 28 a favor de Navarra. 2 puntos para Navarra. Balón para Canarias. Pasos. Le pitan pasos a la jugadora canaria. Fuera. Tira el balón Navarra.
pero se repite el pase debido a que el árbitro no pisó. El balón para Navarra. Balón para Canarias. 360. .360 de Navarra, gol de la número 43. Roba el balón Navarra, hace un 360. Lo consigue para la número 31. Canarias pierde balón con esa gran portera de Navarra que consigue pararlo. La número 42. Saca Canarias. Superioridad numérica. 360 Canarias. 2 puntos para Canarias. Se quejan de un empujón por detrás. Tira Gapeto y 2 puntos para Navarra. Gol de Canarias, 60 y se acaba el partido. Fin del partido. Ah, no. Perdón. Tiempo muerto. Galicia ha quedado segunda en infantil masculino. Campeonato de España. Y vuelta al partido.
360. Se la pasa el número 23. Gol, 2 puntos para Navarra, 360. La número 35. 360 y fuera. Balón para Canarias. Comienza el segundo set. 360. Fuera. La número 33 ha pasado el número 360. Gol, 2 puntos para Canarias. Y gol del Apeto de Navarra. Handball Tour Sanxenxo 2022. Balón para Canarias. 360 y parada de la número 42, la portera de Navarra. La parada de la portera de Canarias. Gol. Ah, no, parada de la portera de Navarra. Turno de la Navarra 360. Se desvía fuera. Turno de las Canarias. Intenta 360. Parada de la portera de Navarra. Turno de Navarra 360. 2 goles para Navarra. Turno de los Canarios. Gol del Apeto. 2 puntos. 360 y fuera. El turno de las Canarias. 360 y pisando. Tira de portería a portería, gol. 2 puntos para las Canarias. Perdón, 2 puntos para Navarra. Ataca Canarias 360.
Gol de la número 42. Turno de Navarra. 360 fuera. El número la 33, la número 43. 2 puntos. Gol de las chicas de Navarra, el penalti. Balón para las Canarias. Balón para la 360 y gol de Navarra. Y consigue para el balón la número 42, pero el árbitro es penalti. Lo tira la número 31 de Canarias. Gol. 2 puntos para Canarias. Balón para Navarra 360. 2 puntos. Balón para Canarias, tirada peto y parada de la número 42. Balón para 36, para 40, para 27. Tira el gol de la P. La número 40. .360 y consigue para la base en la portería de Navarra. Tira la peto de Navarra y mete gol, 2 puntos. La número 13. Balón para Canarias. Tirada peto, 2 puntos para Canarias. .360 y gol de la número 36. Balón para Canarias, posición de Canarias. Penalti.
Tira el penalti, lo consigue para la portera de Navarra. Canarias consigue el balón. Balón para la Peto. El fly consigue para la portera de Navarra. Navarra avanza al contraataque. El fly fuera. Intenta robar a Canarias. Fuera. Y acaba el segundo set de este partido. Ganan el partido las chicas cántabras.
partido de Cataluña contra Aragón. Está atacando Cataluña. Ataca Aragón. 360 y la para Cataluña. Y gol para Cataluña. 2 puntos más. Fly y gol. 2 puntos para Aragón. Ataca Cataluña. 360 y gol. 2 puntos más para Cataluña. Fly y 2 puntos para Aragón. Lanza Cataluña y Aragón la para. Saca portero. Se lanza el portero de Cataluña y la manda por arriba de la portería de Aragón. Saca Aragón. Ataca Cataluña. Aragón intenta robar. Se tiran por el balón. Falta. Saca Cataluña. Gira. 360 y gol. 2 puntos más para Cataluña. Gira. Peto y gol. 2 puntos más para Cataluña. Lanza portero de Aragón y la manda por arriba de la portería. Ahora ataca Cataluña. Fly y 2 puntos más. Aragón. Lanza y la manda afuera. Cataluña.
enfrentaron a los dos equipos, ya sacaron, ataca Cataluña, defiende Cataluña, ataca Aragón. Ataca Cataluña, defiende Aragón. Por no llega porque no adelante.
a sacar. Sacan, balón para Cataluña. Ataque de Cataluña. 360 y la para el portero de Aragón.
Le toca lanzar a Aragón. Veamos. Sale el portero de Cataluña.
último partido de esta tercera jornada en la pista 6 se enfrentan Castilla y León contra Cantabria. Por parte de Castilla y León, con el número 11, Inés Gil, con el 13, Iria Santamaría, con el 21, María García, con el 22, Amina Sar, con el 23, Carlota Pérez, con el 27, Valeria de las Moras, con el 28, Jimena Riaga, con el 36, Paula Santos, con el 40, Sara Martín, con el 42, Sara Fernández, entrenador Álvaro Cano. Por parte de Cantabria, con el 1, Yun de la Calle, con el 2, María Carmen Sainz, con el 3, Noa Cuesta, con el 4, Daniela Hidalgo, con el 5, Miriam Martínez, con el 6, Inés Alonso, con el 7, Carla Gómez, con el 8, Yana Ortiz, con el 9, Aitana Basabe, con el 10, Carmen López, entrenador Alfonso Fernández. Ataca Castilla y León, ataca el número 21 para la 42, 360, Chapa la jugadora 9 de Cantabria. Ataca Cantabria, ataca el número 5 para la 4, 360, no se come la base ni en la portera. Que si no tapa el marcador, está tapando el marcador la portería. Está bien. Ataca Cantabria, la número 4. Pite pisando por parte de la número 4 de Cantabria. Ataca Castilla y León. Penalti para Castilla y León. Lo va a tirar el número 21. Lo va a tirar Mayra García. Golazo de la número 21 de Castilla y León. Falta de ataque de Castilla y León, que es la que ataca. Número 42, 360, Chapa la número 9 de Cantabria de nuevo. Ataca Cantabria. Ataca Castilla y León. Gol de Castilla y León, ataca Cantabria. Número de ataque Cantabria para el número 4, se hace un lío con la 5. Se la pasa a la 6, a la Peto, el Peto, penalti para Cantabria. ¿Qué pasa con los andaluces, con los asturianos y asturianas, los valencianos y valencianas? Hasta jugadores y jugadoras del... Golazo de la jugadora número 5 de Cantabria. Vale, y ahora pasa a ver quién es local. Ojo que viene de juego, ¿no, Javi? Ataca Cantabria. ¡Esas palmas! Venga, está con arriba, Miguel Soria, vamos. Número 460, gol del número 4 de Cantabria.
40, 360 al número 40, gol. Gol de la número 40. A ver si recuperas la física. Ataca Cantabria. Ataca el número 6. Seguimos disfrutando del mejor balonmano del panorama nacional. Tiene el pete el número 5, 360, Vaselina dentro. Más 2 para Cantabria. No pierde detalle de sus jugadoras en la pista número 6. Y en la central 12-12 en esta final de la Arena 1000. M21 para la 48, 60, Vaselina dentro. En la portería de Casa Madrid. Dentro de la jugadora 42 de Castilla y León. Ataca Cantabria. Número 4 Cantabria, Vaselina no se la come la portera. Ataca Castilla y León. Al ataque. Ambol, Placha, Granollers. Ratoncito de Sande. Pintándole las telarañas a la portería. Defendida por Roberto Mateo. Gol de la número 9. Momentánea a los suyos. Número 7 con el peto. Gol más 2 para Cantabria. Recupera el balón. Movex, Ambol, Placha, Granollers. Ataca Castilla y León. Número 48, 60, Chapa la número 9 de Cantabria. Ponen el balón en juego. En Casa Madrid, en inferioridad numérica. Lucha mía del conjunto madrileño. Golazo el número 4 de Cantabria. Ataca Castilla y León. Sacan rápido y no tienen apoyo. Fuera. No tiene apoyo el número 42 de Castilla y León. Diferencias para los catalanes sobre la arena gallega. Número 42, 360, Chapa la número 10. Miquel Flores para Ratoncito de Sande, buscando el espacio en la retaguardia. Adentro, Edgar Penalti Pérez. para Castilla y León. Gol del número 21 de Castilla y León. Gol del Peto de Cantabria más 2. Saca la portera pero se le va. Tiempo muerto, 8 minutos 29 segundos. Llevamos final, segundo set, 12 balonmano y Casa Madrid, 17 Movex, Ambol, Placha, Granollers. El primer set cayó del lado de los catalanes. Gol de Cantabria. Gol del número 5. ¿Cómo se ponen en pie las chicas asturianas para pasar el limbo? Vamos arriba, esas palmas de la central. Arriba, arriba, arriba. Ataque para el Casa Madrid. Muchachito Venegas se marchó. Ese lanzamiento espectacular, el vuelo del 7. Número 5, 360 de Cantabria. La para la puerta de penalti. Penalti para Cantabria. Va a tirar la número 5. Miquel Flores para Ratoncito Miriam de Martínez. Sande. Espectacular el vuelo, la acción de Movex, Ambol, Placha, Granollers. Martínez con el Le tiró una vaselina pero no se la comió. Ataca Castilla y León.
360, gol de Cantabria. Está Castilla y León, 360 al número 21, Chapa la número 10 de Cantabria. Número 5, 360, gol. Gol de Cantabria, gol del número 5. Tiempo muerto. Final del segundo set. Ganó Movex Handball Plaza Granollers. Impone Movex Handball Plaza Granollers se impone esta final de la Arena Mills Ascenso 2022. Acaba el tiempo muerto. Saque Castilla y León. Para la portera de Cantabria. Saca rápido, 360, número 5, gol de Cantabria. Se alza con el trofeo de campeón de la Arena Mills Ascenso 2022. Ataca Castilla y León, ataca la número 21 para 40, 360, la para la portera. Portera para la número 5. Número 6, 360, no. Fuera de la número 6 de Cantabria, ataca Castilla y León. Número 40, 360, gol. Gol de la número 40.
Castilla y León. Número 43-60, gol. Gol de la número 40. Castilla y León ataca a Cantabria. La para la portera de Castilla y León, ataca a Cantabria. Número 42-360, gol. Gol de la número 42. Gol de Castilla y León. Número 40-360 para la portera de Cantabria. Vamos a hacer entrega de los galardones de este Arena 1000 Sanxenxo 2022 en categoría femenina, equipo subcampeón de la primera prueba del verano, Urte Almería. Ataca Castilla y León, número 42-360, gol del número 42 de Castilla y León. Que reciben la felicitación en la central de Grupo Llopis Balonmano Playa Número Sevilla. 4 de Cantabria 360, la para la portera. Ataca Cantabria, ataca la número 5. Para las campeonas de este Arena 1000 Sanxenxo 7 número 2022. 4, 360. Gol de la jugadora número 4 de Cantabria. Sevilla, Grupo Llopis. Las chicas dirigidas por Fonsi Rodríguez Se le va fuera la jugadora número 42. de la temporada 2022. Don Francisco Vázquez, presidente de la Real Lazo de la jugadora número 4 de Cantabria. entrega el galardón que acredita al Ataca la conjunto número sevillano 40 de Castilla y León. campeonas de este primer Arena 1000 de la temporada 2022. Enhorabuena a Grupo Llopis Golazo de la Balonmano número Playa Sevilla. 42 de Castilla y León. Ataca Cantabria, ataca la número 5, voto para atrás. Número 4 de Cantabria 60, gol. Y por favor, el Grupo Llopis Balonmano Playa Sevilla a la foto. Mientras vamos a proceder a la entrega de trofeos en la categoría masculina, recordamos Arena 1000 Sanxenxo 2022. Equipo subcampeón de la
penalti para Castilla y León. Gol del número 21. El presidente de la Federación Gallega de Balonmano entrega el galardón que acredita al conjunto madrileño como subcampeón de este Arena 1000 Ataca Cantabria, ataca el número 2022. 5. Un fuerte aplauso para los madrileños en esta central. Ataca Castilla y León. Gol de Cantabria. Y equipo campeona de este Arena 1000 Sanxenxo 2022 es el Movex Handball Plaza Granollers. Gol de la número 21 Castilla y León. 10-12 gana Castilla y León. 5 minutos faltan. Don Francisco Blázquez, presidente de la Real Para la portada de Castilla y León. Saca rápido a la 40, 23, a la 40 de nuevo. entregan el galardón que acredita al conjunto catalán como campeón de la Número 3, 23, 60, golazo la número 23 de Castilla y León. foto de familia. Ataca Cantabria. Y en breve seguiremos con este campeonato de España. Selecciones Mediterráneas. Sanxenxo 2022. Jorge, felicidades. Oh yeah. Número 40, 360, gol. Gol de la número 40. Y recuerdo que hoy también hay un compromiso importantísimo. Para la portada de Castilla y León. A las 17 horas de las 5, gran final. Tiene el número 21. Grecia, categoría senior, femenina, las guerreras de la arena se enfrentan a Alemania en esa gran final por el oro. Por el La golazo de la número 23 de Castilla y León. Tiempo muerto que pide el entrenador de Cantabria.
tiempo muerto. La número 7 Cantabria. Falta en ataque. Ah, no, penalti para Cantabria. No. Falta en ataque para Castilla y León. Número 23 presenta gol. Gol de la número 23 de Castilla y León. María José Cara, Andrea Pérez Rodríguez, Sofía López, Eva Gallego, Número 4 T60 para donde la portera. María González, Claudia Romero. Selección andaluza está dirigida por José Antonio Navarro y Jennifer Marín. Un fuerte aplauso para ambos preparadores. Y por parte de la Comunidad Valenciana, Comunidad del Sport, Gana Castilla. Aitana Gómez, Gana Castilla. Barcelona, Laura Teresa, Paula Cano, Cari, Inés Galvez, Paula Giles, Estela Ballesteros, Nuria Cardona, Carla Gallego. El conjunto valenciano está dirigido por Hugo Sabay y Pep Hierro. Un fuerte aplauso para Quedan ambas 2 minutos selecciones. el segundo set Bienvenidos y bienvenidas a la de finalísima. esta Un fuerte última aplauso jornada en la para pista las 6. jugadoras y esto empieza ya. ¿Y cuántas componentes hay de esa selección femenina juvenil, campeonas del mundo? Hoy aquí en San Celso, tanto en el equipo valenciano como en el equipo andaluz, tenemos casi media selección española, la de las guerreras. Javi, un segundo, mención especial también para Claudia Bermúdez y Laura de la Palma, jugadoras andaluzas que verán el partido acompañando a sus jugadoras de la banda. Gol de Cantabria. Últimas indicaciones de Jennifer Marín, la preparadora de la selección andaluza de balonmano playa juvenil. Gol de Cantabria. Para la portera de Castilla y León. Zona C. A punto de comenzar, buscamos el botón de inicio. Ataca Castilla y León. Todo preparado. Acaba el segundo set en este último partido en la jornada 3. Primer esférico. Vamos a shot out a ver quién Las palmas de la central. gana este partido entre Castilla y León y Cantabria.